Desde la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, te habla tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Gracias por suscribirte y hoy queremos honrar el ministerio profético de la pastora Eva Rosa Rodríguez y del pastor Walter Salazar Rodríguez en la ciudad de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena. La gracia de Dios, lluvias de bendiciones allí en la iglesia Atrios de Santidad en el barrio María Eugenia. Lluvias de bendiciones para ustedes. Quiero compartir el orden de los acontecimientos proféticos del libro de Apocalipsis. Y quiero hablarte de que el primer evento profético señalado es la apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 en adelante. La apostasía. Inmediatamente la manifestación del hombre de pecado. Después de la manifestación del hombre de pecado, viene entonces el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. En cuanto la iglesia sea arrebatada, ella pasa al tribunal de Cristo, conforme dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que es necesario de que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pasado el tribunal de Cristo, enseguida la iglesia entra a las bodas del Cordero. A las bodas del Cordero. Es importante diferenciar las bodas del Cordero de la cena de las bodas. Es otro acontecimiento completamente distinto. Así como el caballo blanco del primer sello, que es el anticristo que ha de venir, y del caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis, en el cual Jesús, nuestro amado Rey y Señor, también ha de venir en un caballo blanco. Entonces, después que la iglesia realice la cena de las bodas del Cordero, inmediatamente descenderá con nuestro Señor y millares de ángeles, y el Señor vendrá entonces a buscar, pues, para ser recibido por la iglesia que pasó por la gran tribulación. Mientras que la iglesia está en el cielo, celebrando dos grandes acontecimientos, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, la tierra entrará en la segunda parte, a la mitad de la última semana de Daniel, que son 7 años. Dice Apocalipsis 13, versículo 5. 13, 5. Dice que el anticristo o el pseudo Mesías se quitará la máscara y él inmediatamente se sentará en el templo en Jerusalén, profanando de esta manera el templo del Señor y cumpliendo lo que el profeta Daniel dejó escrito en el capítulo 7 con relación a la abominación desoladora. Entonces, fíjese que la gran tribulación va a empezar es a la mitad de la última semana de Daniel. En los últimos, cuando empiezan los 42 meses. Recuerde que los primeros 42 meses
es de paz, y los últimos 42 meses es de violencia total. Pero inmediatamente empieza todo lo que se llaman los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, los juicios de Dios a caer sobre la tierra. Es algo tan impresionante cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la luna se convertirá en sangre. La palabra de Dios nos dice que habrán terremotos tan grandes que las cordilleras se moverán de su lugar y las aguas de los ríos se volverán amargas como ajenjo, y murió cualquier cantidad de gente, morirá cualquier cantidad de gente a causa de los juicios de Dios que van a caer sobre la humanidad. Pero hay algo, siguiendo el orden de los acontecimientos que nosotros estamos narrando, nos damos cuenta que cuando entonces venga el Señor Jesucristo con la iglesia, inmediatamente dice la palabra de Dios que colocará sus pies en el monte de los olivos, y este se partirá en dos y se hará un gran valle. Se va a suceder lo que la palabra de Dios llama la batalla del Armagedón en el valle de Meguido. Allí, en este valle, entonces dice el libro de Apocalipsis que escuchó un ángel que decía a las aves de rapiña y a todas las aves del cielo, eran convocadas para comer carne de caballos, de reyes y de soldados. Esto es una cosa impresionante, tremendo. Entonces, esta batalla del Armagedón, la palabra de Dios la llama la gran cena de Dios, que es distinto a la cena de las bodas del Cordero. Cuando el Señor venga, entonces, dice la palabra de Dios que apresará tanto al falso profeta como a la bestia. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Tremendo esto. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí se cumplió la gran cena de Dios. Pero Satanás no fue lanzado al lago de fuego, sino en el abismo. Dice la palabra, y capítulo 20 de Apocalipsis: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, estamos mirando los acontecimientos, que cuando venga el Señor, entonces el falso profeta y el anticristo directamente, ellos son los que van a estrenar el lago de fuego. Pero Satanás
dice que fue apresado en el abismo. Me llama la atención que cuando Satanás se rebeló contra Dios para poderlo arrojar a la tierra, tuvo Miguel que luchar acompañado de cualquier cantidad de ángeles hasta que lograron vencerlo y arrojarlo a la tierra. A lo que el Señor Jesús le quita toda autoridad, le quita las llaves de la muerte, le quita las llaves del poder del pecado. En la cruz del Calvario nos damos cuenta que un ángel bastó para que prendiera directamente a Satanás y lo apresara en el abismo. Por la victoria de nuestro amado Señor Jesucristo sobre él. En cuanto entonces ya inmediatamente estos fueron apresados, cuando venga Jesús se sucede lo que la palabra de Dios llama la primera resurrección. Dice: y vi tronos, versículo 4, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de ellos. Por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, es decir, será sacado del abismo, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esa va a ser la última batalla. Pero también quiero decirte que cuando el Señor, después de la resurrección, antes de los 1000 años, viene lo que la palabra de Dios llama el juicio de las naciones. Mateo capítulo 25 habla que serán reunidas delante de él todas las naciones. En ese entonces va a ser algo espectacular, va a ser algo maravilloso. Y pondrá a los de él a la derecha y a los cabritos, a los rebeldes, aquellos que nunca dejaron sus caminos para andar en los caminos de Dios. Millones de ellos creyen en el Señor, pero nunca dejaron los caminos de ellos. Eran personas quizás religiosas, evangélicas, adventistas, testigos de Jehová, mormones, pero no eran redimidas. No lograron nacer de nuevo. Dice que serán castigadas duramente. Entonces, después de los 1000 años, entonces viene la última rebelión satánica. Después de esa rebelión satánica, viene el juicio de los ángeles caídos o el juicio de los demonios. Que la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios, el Señor le da esta facultad de juzgar a los ángeles caídos. Importante que usted sepa esto, que la palabra de Dios a nosotros nos los enseña de una manera muy, muy clara. El juicio de los demonios.
Primera de Corintios capítulo 6. Dice, ¿no sabes que los santos, quiénes son los santos? Quizás alguien diga, no, la Virgen María, la Virgen del Carmen, no. Se está refiriendo a todo aquel